Hola, el día de hoy voy a hablar sobre algo, la historia de mi canal y mucho más. Esto porque es el vídeo 300, bueno, 300 contando los vídeos actualmente disponibles. Aún así, sigue siendo un vídeo importante, así que sin más preámbulos comenzamos. Bueno, para ello debemos retroceder muy atrás más o menos, cuando yo tenía 6 años y bueno, me empezó a interesar los países en especial, porque me había enterado que mi país Ecuador tiene bandera, así que quise saber si los demás que conocía también tenían banderas e hice un dibujo, si no mal recuerdo en una libreta con bandera y abajo el nombre de dicho país, aunque bueno el dibujo también tenía banderas de lugares, que no eran países pero bueno yo no lo sabía a una edad tan temprana. Ahora nos vamos a años después, en 2019, conocí los flag maps gracias al canal Kids Learning Tube, o simplemente KLT había subido un vídeo que me había encantado por este tipo de mapas, que había conocido, así que hice también mi propio flag map, pero en una hoja y con lápices de colores, y también con Google Maps y Google, para buscar las banderas, y había terminado el dibujo el siguiente año en 2020, y hablando de ese año, en febrero de dicho año, conocí la comunidad de Country Valles a través de un vídeo de un Juan cualquiera. También en dicho años mis conocimientos en geografía y vexilología, que si no saben qué es el estudio de banderas, fueron avanzando mientras veía a varios creadores de contenido como Geographian Space. Y no solo crecí en conocimientos en esas áreas, también pude obtener conocimiento de diversas áreas fuera de estas, aunque claro me gustan mucho las tres anteriores que dije. Bueno, ahora nos vamos a 2023 porque en esta fecha gracias a un tutorial supe cómo editar y el 30 de marzo subí un vídeo, aunque después lo había borrado. Lo mismo pasó en las fechas 1 de abril y el 13 de mayo también los había borrado porque pensaba que no iban a llegar a mucho, por eso apenas los subía los borraba. Aún así hice un último intento el 3 de junio del 2023, pero esta vez lo dejé hasta más tiempo para ver qué pasaba y me sorprendí después, porque si no estoy mal a las 7 p.m. el vídeo había alcanzado más de 1000 vistas, lo cual me sorprendió y me motivó, y al siguiente día subí otro día y también cambié el canal y el nombre, porque antes mostraba mi nombre real y al inicio era Country Bolero Random, aunque después lo cambié a JosepCrack 300, y ahora una anécdota: después de que había hecho eso en editar había entrado por error a editar la foto de perfil y por error también me había puesto la bol de Palestina de Country Valles Stickers, fue después la cambié a otra, la cual es esta que está en pantalla. Después eventualmente subí más vídeos y nos vamos a finales de junio, donde conocí a Country Valles México en Among Us, y hablando de mis amistades en internet, estas crecerían en los meses agosto, septiembre y octubre, donde conocí a diversos usuarios que se harían mis amigos, y eso no se acaba ahí porque hasta el día de hoy sigo haciendo más amigos en internet, ya sea en juegos como Among Us, aquí mismo en YouTube o en Discord. También en el mes de agosto empecé a hacer vídeos, más específicamente shorts diarios, lo que hizo que mi canal creciera exponencialmente y llegara a más de 5000 suscriptores, y se podría decir que este momento fue la era dorada de mi canal, porque la mayoría de la historia de mi canal, o al menos durante mucho tiempo, perteneció a 2023 y, bueno, como todo en esta vida, no es todo bueno, y aquí seré bastante sincero y diré cosas que no he dicho antes o al menos no quería decir. Bueno, empezamos. El siguiente año 2024, como muchos sabrán, empezó el estancamiento de mi canal por temas escolares. Aún así este año no se le podría llamar tranquilo para JosepCrack 300, de hecho también un poco 2023, porque hay diversos datos. En primera, como en la historia de diversos creadores en la comunidad de Country Valles, están las peleas y controversias del creador, y yo también las tuve. Por ejemplo, yo me he peleado con diversos usuarios terminando 2023 y casi todo el 2024, los nombres de dichos usuarios no los mencionaré en este video, no porque me caigan mal, sino porque veo irrespetuoso hablar tan directamente de los usuarios sin su consentimiento previo. Sobre esto, estas disputas se habían formado debido a diversas razones, desde simples hasta complejas, aunque eso sí, algunos de estos usuarios me contaron algo que me sorprendió y hasta me autoidentifico, y que por primera vez lo diré. Lo que me dijeron es que tuvieron el pensamiento de que hemos hecho mal. Dicho pensamiento yo también lo tuve, pero en un contexto diferente. Yo en la vida real he sido excluido socialmente por diversas personas, yendo a un punto donde quería hacer una fachada falsa de mí para encajar en un grupo de gente que tenía un odio y o falsa amistad hacia mi persona. Afortunadamente sí pude socializar de una buena manera, aunque en un lugar que yo no me esperaba, el internet. Con esto no quiero generar pena ajena o que sean mis amigos, simplemente quiero contarlo en un vídeo como este. Y bueno, ahora nos vamos a un año más tranquilo.
2025 fue un año más tranquilo, por lo que va y también estoy empezando a hacer vídeos largos más frecuentes y, de hecho, me gusta hacerlos. Y ahora algo que anunciaré, el futuro del canal. Bueno, tengo algunos planes para el canal ellos están añadir subtítulos y tal vez doblajes automáticos, aunque para eso tengo que hacer primero algunas pruebas. Otro plan es hacer contenido semanal, es decir, un vídeo horizontal por semana y bueno, eso es toda la historia y mis planes del futuro, y antes de terminar el video les quiero decir algo: si sucede alguna pelea entre yo y algún usuario o algún usuario tóxico o no comenta cosas negativas en mi canal, no le digan a la otra persona nada ni así sea para defenderme, y también es probable que muchas personas digan que lo que conté puede ser falso, debido a que puede sonar sospechosamente falsa, y tiene sentido que piensen así porque cualquiera de nosotros podemos decir que algún caso es falso o no a través de analizaciones propias. Y bueno, ahora sí ya terminó el video. Si quieren ver un poco más de información sobre mi historia, pueden ir a ver el video que subí en mi otro canal sobre su historia. Posiblemente subiré información de mi historia en mi página de la wiki de Geométricos Sammy, y bueno, eso sería todo del video. Yo soy JosepCrack300 y me despido.